El siguiente tema que veremos son integrales trigonométricas. Como podemos observar, el ejercicio seno al cubo de x por coseno de x por dx, vemos que el seno está elevado a una potencia impar y por consiguiente decimos que lo resolveremos con el primer caso de integración, que es seno a una potencia impar. Antes de empezar el ejercicio debemos tener en cuenta unos ítems. Decimos que para resolver una función elevada a una potencia impar tenemos que descomponerla y decimos que el seno impar se descompone igual a seno par por un seno impar. El segundo ítem que debemos tener en cuenta es que vamos a usar algunas identidades trigonométricas. Por ejemplo, el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Y despejando decimos que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Por último, debemos tener en cuenta que para este primer caso, la mayoría de ejercicios se resuelven por la técnica de integración de sustitución simple. Ya sabiendo eso, empezamos a resolver el ejercicio. Entonces, la integral de seno al cubo de x por coseno de x la descomponemos en los siguientes factores: un seno par por un seno impar. Entonces decimos que el seno al cuadrado de x por el seno de x por el coseno de x por dx. Lo siguiente que haremos es sustituir el seno al cuadrado de x por la identidad trigonométrica que tenemos acá. Entonces, la integral de seno al cuadrado de x, que es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x por el seno de x por el coseno de x por dx. Lo siguiente que haremos es utilizar la técnica de integración de sustitución simple. Entonces escogemos uno de nuestras funciones que tenemos en la integral y decimos que u es igual a coseno de x por dx. Luego derivamos. Du es igual a la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x por dx. Y luego despejamos de x. Queda de esta forma. Entonces decimos que la integral de 1 menos u al cuadrado, u es igual a coseno de x por el seno de x por coseno de x, que es igual a u, por dx, que es igual a menos de u sobre el seno de x. Y cancelamos términos. Entonces, nos quedaría la integral, sacamos el menos de la integral, menos la integral de 1 menos u al cuadrado por u por du. Y hacemos ley distributiva. Entonces, integral de u, 1 por u
menos u al cubo por du. Lo siguiente que haremos es resolver nuestra integral. Entonces, menos integral de u, que sería igual a u al cuadrado sobre 2, menos integral de u al cubo, que es u a la 4 sobre 4. Entonces, sustituimos nuevamente nuestra ecuación, que tenemos que u es igual a coseno de x, entonces menos coseno al cuadrado de x sobre 2 menos coseno de x a la 4 sobre 4, y todo esto se le suma a la constante de integración. Y esta sería nuestra respuesta a nuestro ejercicio. Bueno, vamos a resolver un ejercicio de integrales por partes. El ejercicio que tengo aquí es la integral de x por el seno de 4x de x. Es un ejercicio muy sencillo, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, digamos, lo principal es, o menos, mejor dicho, una cosa a tener en cuenta es esta, que sería el orden en el que tienes que escoger las funciones para hallar el u y el b. Ya les diré qué es eso. Bueno, digamos, la primera función que debemos tomar sería una logarítmica. Pues en este caso obviamente no hay. Entonces ese sería el orden. Digamos que las siglas de todas estas palabras se unen formando una palabra que se llama liate. O bueno, se le dice liate. El caso. Entonces tenemos que serían primero logarítmicas, segundo serían inversas, tercero serían algebraicas, las cuartas serían trigonométricas y la quinta sería exponenciales. Listo. Ahora, para resolver una integral por partes hay que tener en cuenta esta fórmula, que sería u por b menos la integral de b por du. La u sería la que se deriva y la de u y la de b sería la que se integra. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? De esto. Para hacer las integrales por partes, claramente tenemos que hallar estas cosas de la fórmula. Entonces, ya teniendo en cuenta el orden el orden que tenemos que tener en cuenta para agarrar las funciones, ya sabemos que la x, como es la primera que está, o sea, la x que está antes de las trigonométricas, o sea, las algebraicas, sería la primera, sería la que se deriva. Entonces, u sería igual a x, du sería igual a dx, db sería la que se integra. Entonces decimos que db es igual al seno de 4x de x. Pero aquí, ¿qué pasa? Claramente no podemos dejar que el seno sea 4x porque no tenemos ninguna forma de integrarlo, por así decirlo, de forma rápida. Entonces decimos que el b, o sea que b lo convertimos en la integral. B sería igual a la integral del seno de 4x de x. Listo. Entonces acá, para resolver esta integral tenemos que aplicar sustitución simple. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que acá solo haya una variable. Podemos decir que sea el ángulo. Entonces decimos el ángulo es igual a 4x. Decimos que la derivada del ángulo es igual a 4 de x. Luego decimos la derivada del ángulo sobre 4 es igual a dx. Bueno, ahora ya teniendo esto, podemos resolver la integral. Entonces decimos b es igual a la integral de seno del ángulo por dx, que sería igual a la derivada del ángulo sobre 4. Aquí es como si tuviéramos 1, o sea, sería un cuarto. Entonces digamos que tengamos que sacar las constantes de la integral.
Te decimos b es igual a 1/4 por la integral de seno del ángulo por la derivada del ángulo. Listo. Bueno, aquí ya sabemos que la integral de seno es menos coseno, entonces hay que hacer esa integral. Entonces decimos b es igual a 1/4 menos coseno del ángulo, y eso sería la respuesta. Ahora hay que acomodarla. Entonces decimos b es igual a menos coseno del ángulo sobre 4. Pero hay que recordar que el ángulo es igual a 4x. Entonces acá diríamos, la respuesta final sería menos coseno de 4x sobre 4. Listo, ya tendríamos lo que sería la integral de seno de 4x. Entonces ahora si aplicamos esta fórmula, u por b menos la integral de b por du. Entonces reescribimos la integral que estamos resolviendo para que quede más ordenado y decimos u es igual a x por b, que sería igual menos a menos coseno de 4x, menos coseno de 4x sobre 4, menos, que es el menos de la fórmula, por la integral de menos coseno 4x sobre 4, que sería b por du, pero du nos dice que es igual a dx, que sería la derivada de x. Entonces ahora hay que reorganizar todo esto. Escribimos la integral que estamos resolviendo, 4x de x es igual, para que esto quede mucho mejor, entonces pasamos el menos de primero, decimos menos x del coseno de 4x sobre 4. Aquí tenemos el menos por fuera de la integral y el menos por dentro, entonces podemos multiplicarlos y decir que acá es un más. Ahora acá es como si estuviera un 1 otra vez, entonces los números son, digamos, que constantes, entonces las constantes se sacan de la integral, entonces quedaría un más 1/4 por la integral de coseno de 4x de x. Ya teniendo esto, volvemos a reescribir la integral que estamos resolviendo y decimos menos x por el coseno de 4x sobre 4 más 1/4, y ahora vamos a integrar el coseno. La integral de coseno ya sabemos que es seno, entonces sería seno de 4x, todo esto más c, pero la respuesta final quería así porque hay que organizarlo para que sea mucho mejor. Entonces quedaría x de seno de 4x de x igual a menos x coseno de 4x sobre 4 más seno de 4x sobre 4 más c. Y esta sería nuestra respuesta. Esto sería todo sobre este ejercicio de integrales por partes. Espero que les haya servido de mucho este ejercicio y les haya gustado la explicación.